Hoy nos vamos a meter de lleno en cómo un libro puede llegar a construir toda una visión del mundo. Vamos a desgranar los argumentos y la estructura de una de las obras más influyentes y determinantes de la historia para entender cómo se fue construyendo su ideología página a página. A ver, para empezar, hay que entender el peso que tuvo este libro. Como bien dice la introducción del traductor, no estamos hablando de unas simples memorias. No, era un texto fundacional pensado para ser la guía ideológica, el catecismo de todo un movimiento político. Vale, si era un texto fundamental, ¿qué objetivos decía tener el propio autor al escribirlo? Vamos a ver qué nos cuenta. Pues mira, según el prólogo, el texto tiene como dos caras. Por un lado, quiere dejar claros los objetivos del movimiento. Y por otro, quiere contar la evolución personal que le llevó hasta esas ideas. Y ojo, que esta mezcla es la clave de todo. Al presentar la ideología como el resultado de una vivencia, de un viaje personal, le da como un aire de autenticidad, casi de destino. Y el libro arranca, como no podía ser de otra forma, enmarcando la infancia del autor como el mismísimo origen de todas sus convicciones nacionalistas. Desde la mismísima primera página, la narrativa ya te está marcando el tema central, la identidad pangermánica. Su lugar de nacimiento no es un simple dato biográfico, se presenta como un símbolo del destino, de la misión de unir a todos los alemanes en una única y gran patria. Y aquí llega una cita que es básicamente el pilar de todo. Esta idea de que pueblos de la misma sangre corresponden a una patria común se convierte en la justificación moral que va a impulsar todo lo que vendrá después en el libro. Nos cuenta que, con solo 15 años, él ya había aprendido a diferenciar y abrazar únicamente lo que llaman nacionalismo popular. Y esta distinción es súper importante para entender por qué rechazaba las estructuras de poder de la época. Y esta doble sensación es fundamental para entenderlo todo. Su lealtad no era para el imperio de los Habsburgo, al que veía como un opresor de su gente. No, su lealtad era para la comunidad cultural y étnica a la que sentía que pertenecía, su patria alemana. Venga, vamos ahora a la etapa que el propio autor describe como la más importante de su vida, la que lo formó por completo, sus años de pobreza en Viena. El texto nos presenta Viena casi como una forja. El sufrimiento y las dificultades, según él, no solo le hicieron más duro, sino que crearon en él una visión del mundo sólida, inamovible. Y claro, presentar esta ideología como una base de granito forjada en la adversidad, pues es una forma muy potente de hacer que parezca inquebrantable, ¿verdad? Y es en Viena, según nos cuenta, donde se da el punto de inflexión de todo su viaje intelectual. Los presenta no como simples ideas políticas o grupos de personas, sino como auténticas amenazas existenciales para el pueblo alemán. El libro aquí es muy metódico, que describe el proceso de radicalización casi paso a paso. Dice que empieza con sus encuentros con sindicalistas en las obras a los que rechaza. Luego, supuestamente, se pone a estudiar sus periódicos y libros y llega a la conclusión de que la socialdemocracia y el judaísmo son una y la misma cosa. Y todo este proceso llega a su punto álgido con un cambio fundamental. El autor describe cómo deja de ver el judaísmo como una religión para empezar a verlo como una cuestión puramente racial. Y este momento lo presenta como una revelación que le cambia por completo la forma de ver el mundo. Y con esto, la transformación se da por completada. Él mismo se define como un antisemita fanático. Es, digamos, el fin de su aprendizaje ideológico en Viena. Y para rematar el capítulo, suelta una declaración que pone los pelos de punta. Con esta frase convierte su misión política no en una lucha de poder, sino en una especie de mandato divino. Es la justificación total y definitiva para todo lo que vendrá. Bueno, ¿y toda esa visión del mundo cómo se traduce a la política? Pues vamos a verlo, empezando por su rechazo frontal a la democracia. El argumento principal que da es que el gran problema de la democracia parlamentaria es que nadie es responsable de nada. Se toman decisiones desastrosas, pero como las decide una mayoría, la responsabilidad se pierde, se diluye en una masa anónima. Lo que hace el libro es poner frente a frente dos modelos. Por un lado, la democracia parlamentaria, que describe como débil y cobarde, donde un líder tiene que mendigar el apoyo. Y por otro, su alternativa, la democracia germánica. En este modelo se elige a un líder, pero una vez elegido tiene autoridad y responsabilidad absolutas. Y esto, claro, se presenta como la encarnación de la fuerza y el heroísmo. Y a partir de aquí, el libro da un giro. Deja un poco de lado la formación ideológica para empezar a dibujar un plan concreto para el futuro de Alemania. Nos cuenta que al mudarse a Múnich empieza a criticar duramente la política exterior de Alemania. Sobre todo, la alianza con el Imperio Austrohúngaro, al que llama cadavérico, un estado moribundo que, según él, era un lastre para los verdaderos intereses de Alemania. Y todo el futuro de Alemania, según el libro, gira en torno a resolver una pregunta clave. Una pregunta que se convierte en el motor de toda su política exterior.
cómo alimentar a una población que no para de crecer con unos recursos que son limitados. Vale, para solucionar este problemón, lo que hace el autor es ir descartando opciones una por una. Primero rechaza limitar los nacimientos, porque dice que es robarle el futuro a la nación. Luego descarta la colonización interna, porque no da para tanto. Y finalmente rechaza la idea de una expansión económica pacífica, porque la considera una tontería insostenible. Así que claro, una vez que has descartado todo lo demás, el libro te lleva a su única e inevitable conclusión. La expansión territorial para conseguir tierra y suelo se presenta no como una opción más, sino como la única solución posible para garantizar el futuro de la nación alemana. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Hemos visto cómo una ideología se construye paso a paso, página a página, presentándose como un viaje personal y una revelación inevitable. La pregunta que nos queda en el aire es tremenda. ¿Cómo es posible que un solo libro llegara a tener un impacto tan terrible y a moldear de forma tan trágica el curso de la historia?